Bueno, buenas tardes a los asistentes a esta nueva conferencia de SLM. Hoy hablaremos del fondo Iceberg, que es un fondo muy defensivo, basado sobre todo en la inversión en bonos y sobre todo para los accionistas o para quien esté interesado. Lo que intentaremos es explicar qué se está haciendo desde el punto de vista de la gestión, ver un poquito el track record de todos estos años, porque ya estamos desde el marzo del 2016, por lo cual se puede ver un periodo de 5 años aproximadamente de funcionamiento y sobre todo pues también ver cuáles han sido las últimas incorporaciones de activos en este fondo y las perspectivas para el futuro. Entonces, la primera cosa que me gustaría hacer, voy a compartir pantalla. La primera cosa que me gustaría hacer, como les decía, es entender, no me voy a extender demasiado porque la idea es de que dure aproximadamente 1 hora esta presentación, pero sí que hacer un poquito de exposición o de entender lo que está pasando, sobre todo a nivel macroeconómico, ¿no? Veo, noto, siento últimamente en medios, con inversores, con clientes en general, que hay un cierto nerviosismo, que hay algunos que hablan, incluso entre algunos asesores, que algunos pues comentan de que va a haber una caída muy importante, que hay una cierta burbuja, que hay el problema de la inflación, que tenemos el problema de la energía, de los cuellos de botella en el comercio internacional. Sí, es cierto, pero desde SLM y después ya de unos años, en mi caso, de más de 25 años de carrera en los mercados financieros, ¿cuál ha sido el año en el que no han habido noticias o razones para vender? ¿No? Por lo cual, creemos desde SLM que se está haciendo demasiado caso o se está prestando demasiada atención a lo que llamamos el ruido de los mercados, el cortoplacismo, el nerviosismo de problemas, que siempre hay problemas y siempre los va a haber, y a veces perdemos un poco la perspectiva más a medio y largo plazo, que es la intención de este fondo. Es un fondo clarísimamente patrimonialista, con poca volatilidad y que busca tener una buena estrategia y una buena diversificación de activos de cara al largo plazo. Claro que en el corto plazo pueden haber algunas tensiones, algunas correcciones, pero creemos que en este caso hay una exageración en lo que son los posibles obstáculos negativos que vemos. Vamos a empezar por el primero. Estamos hablando todos de los cuellos de botella en el comercio internacional, del incremento del precio de la energía o del precio de los contenedores, es decir, lo que está tirando eso a la inflación al alza. Tenemos desde hace muy poco, de la semana pasada, los últimos datos de inflación de la economía española, del IPC, vimos que fueron superiores al 5%. Claro, una inflación del 5% es lógico que el titular pueda asustar y pueda pues, generar ese malestar, ¿no? Ese tono más pesimista. Este más del 5% de inflación no se veía desde los 90 en España. Es una inflación obviamente considerable. Pero también, y eso ya no se dice tanto, y es donde nos fijamos más nosotros, la inflación importante es la inflación subyacente, es la que siguen los bancos centrales, y en la inflación subyacente sacamos de la ecuación, o sea, externalizamos, no tenemos en cuenta lo que son el alza del precio de la energía, o sea, los precios de la energía, y el de los productos agrícolas no procesados, no manufacturados. Es decir, sí que vemos el precio de las olivas, pero no el del aceite. Entonces, cuando sacamos estos dos elementos que se sacan siempre en la inflación subyacente, porque se entiende que son de los más volátiles dentro del IPC, nos damos cuenta que estamos en una inflación subyacente. También hablo de los datos de la semana pasada, que salieron conjuntamente con los de la inflación principal del 5%, de más del 5%, están en poco más del 1%.
La inflación subyacente está a poco más del 1%. Por lo cual, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el análisis de este grandísimo gap entre el 1 y el 5, estos 4 puntos? Primero, que estos 4 puntos no se veían desde el año 86, por lo cual también ese dato que no se ha dicho tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Y segundo, quiere decir que básicamente la inflación actual viene por el incremento del precio de la energía. Entonces, las perspectivas, obviamente las perspectivas mientras esté y siga entrando, y lo venimos diciendo desde el año pasado, lo decíamos, siga entrando ese consumo doméstico que durante mucho tiempo por la pandemia pues no había movilidad ni posibilidad de gasto y de consumo doméstico en los países, pues mientras siga esa fortaleza, porque el problema no es un problema de demanda, es un problema de oferta, pero la demanda está y es potente, sino que está en la oferta porque no se llega a cubrir esa demanda. Mientras esa situación continúe, probablemente sigamos teniendo una inflación en niveles elevados. La duda, y ahí es donde nosotros creemos que va a ser así. ¿Y cómo es así? Pues que va a ser así en el sentido de que creemos de que esta inflación va a ser más transitoria que estructural o de larga duración. ¿Por qué? Porque el riesgo principal de la inflación, de una inflación consistente en precios elevados, en este caso están en el 5%, es cuando hay unas tasas de desempleo muy bajas. Estamos cercanos a la plena ocupación. En España, desgraciadamente, aunque los datos fueron buenos, esta misma semana, fue el 1 de octubre de la serie histórica en la que se creó ocupación, en octubre, un mes históricamente de destrucción de empleo por la estacionalidad del sector turístico. En este caso no, se creó, pero muy poquito, no llegaron a 1000 los empleos, 700 y pico, creo recordar. Pues la ocupación, la tasa de desempleo en España sigue siendo muy elevada, no es de un país desarrollado, porque estamos alrededor del 14%. Por lo cual, ese pleno empleo, esa plena ocupación, que sí que sería un riesgo para instalarnos en una inflación duradera, actualmente no existe ese riesgo porque no estamos ni de lejos en la plena ocupación, en el pleno empleo. Por lo cual, ese es el principal riesgo de una inflación, porque en el momento en que hay escasez de mano de obra es cuando inevitablemente los salarios van al alza y eso acaba repercutiendo en la inflación y no de manera puntual o transitoria, sino duradera. Por lo cual, nosotros seguimos pensando de que esta inflación, que es, y hay que seguirla obviamente, es transitoria. Sí que es cierto que este periodo de transición o provisional puede ser más largo de lo que preveíamos al principio. En otras conferencias he comentado esta misma idea, pero sí que nos damos cuenta que viendo que la actual fortaleza continúa en la demanda y los cuellos de botella continúan y el incremento de la energía continúa, pues probablemente puede que dure medio año o más de medio año. Eso sí que también hay que puntualizarlo. Pero no cambia en nada, insisto, nuestra visión macro de cara a la gestión del fondo iceberg para el medio y largo plazo. Y me dirán, es que sí, hay muchas dudas, hay problemas. Es cierto, los hay. Y de hecho, por eso quiero compartir con ustedes esta diapositiva que me parece muy interesante, que es la siguiente. Perdón, es una diapositiva con un gráfico de la evolución del SP500 y en esta evolución del SP500, fíjense en el título irónico, razones para vender. Desde el 2009, todas estas razones para vender yo las he visto y las he sufrido durante mi carrera profesional. Y vemos el problema y vemos la evolución del SP500. No voy a decirlas todas, pero sí que tengamos un poquito de idea, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que en 2009, en este momento de aquí, lo voy marcando con el cursor, pues Chrysler, General Motors entran en problemas serios y entran en lo que sería pues, bueno, un concurso de acreedores, ¿no? La bolsa continúa su ritmo. Vemos también que hay el terremoto en Japón, aquí concretamente.
Vemos el taper tantrum, que es de lo que se está también hablando mucho ahora, del tapering, ¿no? de esa reducción de los estímulos monetarios, pues también el efecto que puede crear aquí, pero cómo va continuando. Vemos incluso el virus del ébola en su momento. Vemos el Brexit. De hecho, a partir de aquí, más o menos del Brexit, desde marzo del 2016, es cuando tenemos la gestión de este fondo que iremos viendo. Vemos la guerra comercial iniciada por Trump. Vemos incluso el gobierno federal en momentos que se cerró, porque no había acuerdo entre republicanos y demócratas. Vemos aquí, y este es el impacto más importante en el SP500, con bajadas importantes en ese momento, la pandemia de la COVID-19. Y vamos continuando hasta llegar a lo último. Tenemos pues los problemas de oferta, supply shortages, luego Evergrande y finalmente la inflación. ¿Qué quiero decir y qué idea quiero lanzar con este gráfico? Que razones para vender siempre las vamos a encontrar. Hay razones de más peso o de menos peso, pero razones siempre las hay. Y a pesar de esas razones para vender, para quien invirtiera a 2 o 3 meses, pues sí que hay que estar muy atento a este gráfico. Para quien invierte a más, medio y largo plazo, siempre que esté en el fondo o en los activos correctos, pues se acaban superando esas dificultades. Y tengo la sensación que ahora estamos todos, bueno, nosotros no, pero hay una cierta tendencia o atmósfera de hay que vender porque hay muchos problemas. No creemos que sea así, viendo que las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para la economía global son de de casi el 6% para este año y de casi el 5% para el año que viene. No acabo de entender este nerviosismo, porque las tasas de crecimiento y esa recuperación en forma de V o en forma de raíz cuadrada se está produciendo. España, pues el año pasado cayó en 2 dígitos, más de 2 dígitos su PIB, y este año se espera que llegue cercano al 6% de crecimiento, aunque se haya reducido algo respecto al anterior informe del Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, creemos que además, que eso podría ser el gran riesgo, el tapering, la manera de sacar esos estímulos monetarios y también fiscales, se va a hacer de manera muy progresiva, y si se hace de manera progresiva no vemos mayores problemas, a pesar, y somos conscientes de todo el ruido de los mercados. Vamos a continuación, si les parece, a ver ya directamente la ficha de la SICAP. Voy a utilizar diferentes documentos, por lo cual voy a ir saltando de uno al otro. O sea, espero que tengan paciencia, porque yo no soy un as de la informática, pero creo que más o menos voy a conseguirlo. Bien. Lo hago un poquito más grande. Aquí tenemos esta SICAP o este fondo. Utilizamos SICAP o fondo de manera indistintamente, porque al final, aunque todo el mundo esté mucho más centrado en las SICAPs, el trato fiscal es igual para uno que para el otro, y la manera de gestionarlo también. Para quien no... La mayoría de asistentes son ya accionistas de la SICAP, pero no está de más recordarlo una vez más. Esta SICAP es un producto defensivo, muy aburrido, muy conservador. Intenta mantener una volatilidad inferior al 5%. Y lo que busca es, sobre el tipo oficial del dinero, que actualmente está en el 0, sacarle 350 puntos básicos. Estamos hablando de un 3,5. El enfoque es global. Cualquier activo y cualquier bono que nos pueda parecer interesante en cualquier parte del mundo lo vamos a comprar, y el análisis o la estrategia es top-down. Nos fijamos mucho en la macro para ir luego viendo las áreas geográficas donde hay que estar, con qué activos hay que estar, y sí que utilizamos el análisis técnico para el momento de la compra. Sí que es cierto que luego hay una pequeña parte que normalmente la tenemos alrededor de entre un 15 y un 20%, pero podría llegar incluso al 25%, que se invierte en acciones directamente. Otro tema importante: invierte solo en activo final, no compra otro fondo. Si nos gusta una parte del mercado que está, pues no sé, en Estados Unidos, pues compraremos acciones o bonos americanos, no compraremos fondos de renta fija o de renta variable. Entonces, gracias también a esa pequeña parte
en acciones y también a la gestión activa de los bonos, se puede mejorar esos 350 puntos básicos. De hecho, ya veremos luego que la media es superior, ha sido superior en el track record que llevamos desde marzo del 2016. Cogemos como índice de referencia al que intentamos batir y lo estamos consiguiendo. Hay momentos puntuales en que puede ser que no supere, pero en líneas generales lo batimos. Sobre todo al Barclays Global Aggregate le damos un peso del 85% y un 15% al MSCI World. En momentos en que tira la bolsa, pues cuesta más batir al índice, porque claro, nosotros, aunque tengamos un 15%, 17%, nos centramos mucho más en la renta fija. Las acciones cotizan en euros y a nivel macro, pues lo que acabo de comentar, sobre todo de que, como decía aquel, no estamos tan mal, ni muchísimo menos. Hay un cierto nerviosismo. Aquí vemos las rentabilidades en lo que llevamos de año, estamos en un 3,56, lo cual con tipos a cero estamos, fíjense, en esos 300, no 50, sino 56, 356 puntos básicos. Y el rendimiento anualizado desde el inicio de la gestión ha conseguido batir esos 350 puntos básicos, porque estamos en el 4,35. Cada año de media damos un 4,35. Para el cliente que aún recuerda los depósitos a plazo, pues esto sería una alternativa muy clara para los depósitos a plazo, porque nos da este 4,35 y la volatilidad intentamos que esté por debajo del 5. Sí que es cierto que en los últimos 3 años, como entra de lleno el año 2020, en la que hay un momento muy, muy excepcional, que son las caídas de la COVID, que obviamente en la SICAV, en este fondo, en Iceberg, fueron mucho menores que en fondos más expuestos, incluso fondos defensivos, pues la volatilidad ha superado en algo, a los 3 años, el 5,20, perdón, perdón, la volatilidad no está aquí, la tenemos aquí, perdón. Ha habido momentos, fíjense, que ha superado a 3 años y ha estado en el 6,3%. En la volatilidad a un año estamos ya otra vez por debajo, en el 4,8%. Y el ratio de Sharpe del último año, que lo que hace es ver qué damos de rendimiento por cada unidad de riesgo, de volatilidad, está doblando en rentabilidad el riesgo que se va cogiendo. El tema con el benchmark lo veremos luego con uno de Bloomberg, con un gráfico solo de Bloomberg. ¿Qué tenemos dentro de la SICAV? Hoy también quiero explicar qué es lo que hay dentro de la SICAV, que se está haciendo, ¿no? La renta variable está alrededor de un 18% actualmente en acciones, renta fija casi el 70%, y mantenemos, y sin ser pesimistas, sin ser bearish, pues mantenemos un 12% de monetario, de efectivo. ¿Por qué? Porque si hay oportunidades queremos tener munición para poder comprar esos bonos o esas acciones. Un 12%. Piensen que actualmente este vehículo está alrededor, es un vehículo pequeño, sobre todo pensado para clientes muy fieles de hace mucho tiempo y también para nuestras familias que también invertimos, y está actualmente rozando los 9 millones de euros. A nivel de divisas, la exposición, o sea, la principal es el euro, en casi un 64%, pero tenemos, como siempre hemos tenido, en algunos momentos hemos tenido incluso más, una exposición del 29,5% en dólares, casi del 30%, algo de libra esterlina, del 6%, y algo de alguna divisa escandinava, como la corona noruega, también hemos tenido la corona sueca, este tipo de divisas. Como les decía, la inversión es directa. La parte que no es directa obviamente es porque es el efectivo, porque está en monetario, pero el resto es todo inversión directa. Aquí vemos las principales posiciones. El peso en la SICAV, aquí hay un pequeño error, es el peso de la parte de la cartera de renta fija. El peso en el total de la SICAV es menor, lo veremos luego en un anexo que he preparado. Fíjense los nombres, las 10 principales posiciones. Pues General Electric, no vamos a explicar nada de esta compañía, un bono que además nos está yendo de fábula, lo compramos en los valles
de la caída de marzo del 2020. Tenemos Finmeccanica, Leonardo Finmeccanica, una compañía italiana de todo el mundo, de todo lo que sería del tema, digamos, de tecnología militar y este tipo de sectores. Møller-Maersk, que es de contenedores, ustedes saben también el precio, el incremento de los contenedores. Johnson & Johnson, tampoco voy a decir quién son Johnson & Johnson. Goldman Sachs, para nosotros el mejor banco de inversión del mundo. Rolls-Royce, ThyssenKrupp, del sector industrial alemán. Tesco, británica, del sector de la distribución. Supermercados. Tencent, la tecnológica china, porque históricamente este fondo no ha tenido una grandísima exposición a emergentes y hemos ido incorporando algo de emergentes. Obviamente, pues Tencent, como otras, Meituan también es China, por ejemplo, de todo el tema de comidas preparadas y de takeaway, pues también van entrando aquí porque pensamos que por el peso que tiene en el PIB global, que China es la segunda economía del mundo, también tiene que tener algo más de peso del que tenía dentro de Iceberg. Aquí también tenemos los diferentes sectores. Fíjense la importancia del consumo no cíclico. Esto nos sirve. Consumo cíclico es el consumo que va bien cuando la economía va bien, por lo cual este año el consumo cíclico te da más que el no cíclico, pero en momentos de dudas, como el año pasado 2020, es interesante tener ese seguro de tener consumo no cíclico, porque eso te permite, digamos, frenar la volatilidad del fondo. En economías, como les decía, es global, solo ponemos las principales posiciones, pero hay un peso muy importante en Estados Unidos, también en Reino Unido. Nosotros somos los que creemos que el tema del Brexit, aunque aquí había muchos malos agoreros de que iría todo muy mal, pues no está yendo tan mal, y de hecho las previsiones de crecimiento para Reino Unido son muy destacables desde el Fondo Monetario Internacional, tanto para este año como para el siguiente. Hemos visto problemas, obviamente, hemos visto el problema de los conductores para distribución del carburante en Reino Unido, pero este problema de la distribución de la falta de conductores de vehículos de largo recorrido no es un problema exclusivo de Reino Unido, es un problema que probablemente lo veamos también en un tiempo, en los próximos meses lo podamos ver en Alemania o en otros países europeos, porque es un problema del sector. Obviamente, con los cupos de la emigración del Brexit y demás, pues ahí el problema ese se ha agravado, ¿no? Pero, insisto, creemos que una exposición a este país nos puede dar un rendimiento, y más en momentos en que hay gente que ha abandonado la posibilidad de invertir en países como el Brexit, como Reino Unido, por el tema del Brexit. Tenemos en diferentes territorios, y quizá aquí me voy a detener un poquito más porque esto es importante para entender cuál es la solvencia y el tipo de bono que tenemos dentro del fondo. Fíjense en los emisores, no tenemos ningún emisor soberano, no compramos, no le hemos visto valor en general a lo que son los emisores soberanos. Seguro que se nos ha escapado alguna oportunidad, pero nos hemos centrado mucho en las empresas corporativas, en las compañías corporativas no financieras. Hay algo de financiero, como Goldman Sachs, que les comentaba, pero sobre todo el 90% es corporativo, por lo cual eso quiere decir que es un fondo muy centrado y que va muy de la mano de cómo funcione la economía real, más que la economía financiera o la situación de solvencia de los países con los soberanos. A nivel de rating, no tenemos ningún bono que no tenga rating por una de las tres grandes, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Tiene que tener al menos rating por alguna de estas tres. Si no tiene rating, aunque nos guste el bono, no lo compramos. No tenemos ningún bono que tenga triple C, que es un rating muy bajo. Y el peso más importante está en el investment grade. Fíjense que el rating principal es triple B,
que es investment grade. Es la parte baja del investment grade porque a la parte de arriba cuesta más encontrar valor, aunque tenemos también algunos bonos para darnos esa seguridad. Pero fíjense, en AAA pues hay un porcentaje importante, en AA un poquito menos, en A también hay un buen porcentaje, en BBB es el principal rating que hay en la cartera. Cuando ponemos BBB, aquí hablamos del más, del igual y del menos, todos los triples B. Y luego bajamos ya a los bonos de alto rendimiento, o que ya son high yield, no son de alta calificación crediticia, como los dobles B o los B. También tienen un cierto peso, pero mucho menos si sumamos todos lo que son de rating de investment grade, porque tenemos por un lado un 48 con un 12 que hacen un 60, y luego tenemos aproximadamente un 4, casi un 70% son bonos investment grade. Eso es lo que le da esa estabilidad o ese aburrimiento a veces al fondo. Por cupones, donde más posicionados estamos son cupones entre el 3 y el 5%, algo también entre el 5 y el 10, aquí sobre todo pues hay los bonos que son W o B, entre el 5 y el 10 de cupón, y luego también hay una parte importante, más del 20% en cupones de entre el 0 y el 3. No hay ningún bono con cupones del 10 o superiores al 10. A nivel de vencimientos, nosotros no hemos escuchado nunca, ni hemos hecho demasiado caso de en su momento hubo como una obsesión por reducir duraciones, subidas de tipos de interés y demás. Nosotros no las veíamos, las subidas de tipos de interés, y no han ocurrido. Ahora mismo, después de las bajadas importantes para estimular la economía, habrá algún momento, pues a finales del año que viene o del siguiente, que puedan haber algunas subidas de tipos. No hay problema en eso, es decir, los bonos que tenemos, como hay la mayoría teniendo en cuenta el incremento en precio más los cupones cobrados, pues la mayoría, en la inmensa mayoría estamos en ganancias y hay que venderlos para situarnos en bonos ligados a la inflación o bonos ligados a los tipos de interés, pues ningún problema. Es una tontería cuando se afirma la renta fija ya no puede ser un destino porque no da nada y además van a subir tipos de interés. Es que dentro de la renta fija hay muchas tipologías de bonos y hay que estar en momentos en que hay momentos de alza de tipos de interés, pues ponernos más en bonos con menor duración y en bonos flotantes o ligados a la inflación. No nos preocupa para nada. Tenemos el conocimiento y la capacidad para ir reajustando la cartera. Todo eso que les acabo de explicar está aquí resumido con la TIR media de compra, que es del 3,29 y la TIR media actual del 2,05. Ese es el éxito de la gestión de Iceberg. Si la TIR actual es menor que la TIR de compra, significa que cuando la relación es siempre inversa entre rentabilidad y precio del bono, significa que de media el precio medio de los bonos comprados hoy es más elevado del precio de compra de su momento. No en todos los bonos, pero de media sí. Por eso la TIR media hoy actual da un 2,05, pero la TIR media de compra fue del 3,29. Esto es lo que siempre busca un fondo de renta fija. El rating, como les decía, principal es de BBB. El vencimiento medio es de 5 años y medio. Si tenemos que reducir algo la duración, cuando veamos más clara la subida de tipos, pues lo podremos hacer, si tenemos que hacerlo. Y el cupón medio es de un 4,07%. Estas son las generalidades de la SICAV. Tampoco quiero cansarlos y ponerme muy técnico, pero creo que con esta exposición nos damos cuenta que, hombre, es un producto. Aquí vemos incluso, y con eso termino en la ficha de la SICAV, las rentabilidades mes a mes, ¿no? Es decir, en 2017 nosotros la cogimos en marzo del 2017, de 16, perdón, por lo cual el 17 ya es claramente gestión nuestra, un 2,26%. 2018 fue un año muy difícil, tanto en renta fija como en renta variable, y el fondo dio una pérdida del menos 4,67%, que quien tuvo paciencia, que todos la tuvieron, en 2019
pues fue una rentabilidad que fue un año excepcional para la renta fija del 12,37%. Este 12,37 o este menos 4,67 no será lo habitual. Lo habitual es más movernos en este 2,26, este 3,21 del 2020 a pesar de la COVID o este 3,56 de lo que llevamos este año. La idea es, insisto, estos 3,5 para arriba. Actualmente, pues si vemos el anualizado histórico, es superior al 4%. Esto en cuanto a la ficha de la SICAV. No lo he dicho al principio, pero al final, obviamente, quien quiera preguntar, estará encantado de responder sus preguntas. Y ahora voy a volver otra vez a la presentación, porque sí que, hecha la exposición genérica de la SICAV, me gustaría entrar en algunos aspectos que quiero matizar, que quiero explicar de la gestión de la SICAV. Aquí es el resumen de la performance, de la evolución de este fondo. El precio era 3,65 cuando tomamos la gestión de la SICAV, el 1 de marzo del 2016, y actualmente está en 4,66. Quien hubiera puesto 100.000 euros, pues tendría ahora una ganancia acumulada de 27.674 euros. ¿Qué rentabilidad anualizada significa a 4,66, que es el precio actual? Pues significa una rentabilidad anualizada que supera claramente el 4, de un 4,39. Hay momentos, por ejemplo, este año hubo un momento en que llegamos a un acumulado de casi el 30%. Ahora estamos en un movimiento lateral, algo, con alguna bajadita, pero muy estable. Entonces, bueno, poder de manera consistente dar un anualizado durante 5 años del 4,39% a día de hoy, pues nos llena de satisfacción. Viendo la evolución del gráfico, ya sé lo que estarán pensando. Ruber nos cuenta que es un vehículo muy estable, con poca volatilidad, y resulta que viendo la gráfica, de golpe aquí vemos una caída importante. Los gráficos, que son muy visuales, a veces engañan. Obviamente hay una caída, esto no lo puede negar nadie, pero la caída esta, que a pesar de que estaba mucho menos correlacionada la SICAV respecto al mercado, a los mercados financieros en general en ese momento, sí que se vio de manera puntual afectada, ¿no?, por la caída de la pandemia en marzo del año pasado. Pero esto que parece muchísimo, esta caída de aquí, estamos hablando que puntualmente fue una caída alrededor del 10-11%. No fueron los 35 o 40 de otro tipo de fondos, sobre todo los más expuestos al riesgo. Una caída del 11%, muy puntual, porque rápidamente, fíjense en la recuperación, es lo que decíamos antes, que más que la V, esto parece la raíz cuadrada, ¿no? Y luego para seguir recuperando. Por lo cual, obviamente, quien quiera invertir en esta SICAV o potenciar lo que ya tiene esta SICAV, si a mí me pregunta y me dice, voy a invertir a 2 meses vista, a 3 meses vista, ¿voy a ganar? No lo sé, no se lo puedo asegurar. Porque imagínense, pues, que en entrar aquí, en marzo, pues resulta que al cabo de un mes y medio estaba perdiendo un 11% y rompe todos los esquemas de la estrategia que estoy diciendo de esta SICAV. Ahora bien, quien invierte con una percepción de 6 meses, un año, le digo que sí, que entre, porque será muy difícil que pierda dinero. Además, insisto, la idea es un fondo a largo plazo. Esto en cuanto a la rentabilidad. Luego aquí, lo que les decía del benchmark, ¿no? En este caso, cojo, porque creo que es mejor, como es un fondo con una gran vocación en la renta fija, centrarnos en el Barclays Global Aggregate, que sería el benchmark de referencia que tenemos para el mundo de los bonos, que sería, en este caso, la línea verde, y la blanca sería la SICAV. En un primer momento, Iceberg, sobre todo esto fue al principio porque estuvimos reordenando la cartera que heredamos, que tenía en ese momento el vehículo, porque no lo constituimos, sino que compramos el vehículo con una serie de activos que nos venían del anterior gestor. Y en un primer momento, pues, estuvimos reordenando la cartera. Cuando ya la cartera se reordena, pues ya conseguimos
que es la línea blanca, insisto, iceberg, superar en casi todo momento al índice de referencia. Actualmente, además, destaco, y esto se ve mucho mejor en la siguiente gráfica, que en lo que va de este año, del 2021, es un año que la renta fija no es para novatos, el 2021, hay que conocer bien el mercado y ser muy selectivo y tener los ojos puestos en cualquier área, área geográfica o sector del mundo. Pues fíjense, para mí aquí, este gráfico para mí es uno de los que define el éxito de este fondo, porque fíjense que el índice de referencia, el Barclays Global Aggregate, desde el 1 de enero, esto es con base 100, está a 95, es decir, está perdiendo casi un 5%. En cambio, iceberg en lo que va de año pues está en positivo en ese 2-3% que hemos visto. Esta descorrelación es muy importante en momentos de bajada del mercado. Nos permite tener una correlación inversa, en este caso es inversa claramente, o tener una correlación directa, positiva, como pasó con las caídas de la COVID, pero con una menor caída. Aquí también tenemos o presento, obviamente no voy a poner aquí todos los fondos similares, pero sí algunos de los fondos conocidos por todos para compararnos, ¿no? y para ver pues, cómo funciona este fondo iceberg de la gestora Ambank con fondos similares de otras gestoras. Y con todo el respeto para todas las gestoras. Entonces, por ejemplo, lo comparamos con el GESConsul Renta Fija Flexible, que esto es con base 100, el 1 de marzo del 2016 hasta el día de hoy. La línea blanca es la SICAV, por lo cual los batimos a todos. Y en el caso del GESConsul, pues está... Quien hubiera puesto 100.000 euros tendría 107.000 y en la SICAV 127.000 en iceberg. Luego tenemos el Pictet Multi-Asset Global Opportunities, que es este color anaranjado, pues también este está mejor que el GESConsul, está en un 18%, pero también por debajo. Luego nos comparamos con el Edmond de Rothschild Income Europe, que sería este color viola, que aquí pues también está en un 15%. El Cartesio es mucho más volátil, clásica, pero también en principio es defensivo. Fíjense el Cartesio, que es este color amarillo, las caídas que tuvo durante la COVID, la recuperación también mucho más rápida, pero sigue estando por debajo de iceberg. Luego tenemos el Nordea, el Alfa 10, es una gestora muy reputada, pero este fondo defensivo en este caso tampoco es el que tenemos más cercano, está justo por debajo. Está en un 126,9 y nosotros en un 127,6. Y finalmente, el fondo estrella defensivo o la SICAV estrella defensiva del grupo Marc, Banca Marc, que es el Torrenova Inversiones, que pues bueno, está también en positivo, pero lejos de la gestión defensiva de iceberg. Esto era desde inicio y este otro gráfico que ahora les muestro es desde enero del 2019, para ver, pues, bueno, son casi ya 3 años, lo he hecho en el año natural, el 1 de enero, pero incluso aquí las diferencias son incluso mayores, por lo cual significa que la calidad de la gestión y los resultados de la SICAV en los últimos años, estos 2-3 últimos años, pues va incluso mejorando, ¿no? Va mejorando la gestión de esta SICAV en un entorno, además, más difícil. Y viendo ya, o dejando ya por cerrado lo que es el track record de la SICAV y lo que es la descripción de la SICAV, me gustaría entrar ahora y compartir con ustedes, a algunos no les va a interesar tanto, a otros creo que sí, para entender concretamente qué activo, por qué lo compramos, por qué lo incorporamos, ¿no? Y aquí, muy resumidamente, obviamente el research es mucho más extensivo, pero por ejemplo hemos incorporado Deutsche Telekom. ¿Por qué? Porque hemos visto recientemente que ha vendido su participación en T-Mobile Netherlands por más de 5.000 millones de euros en cash, además, y con ese dinero lo que hará
es potenciar su participación, que ya era del 43%, y con este incremento llegará al 48% en T-Mobile USA. ¿Por qué lo vemos interesante? Porque creemos que la subsidiaria que vende no era estratégica para el grupo Deutsche Telekom, en cambio, donde incrementa su participación en T-Mobile de Estados Unidos, es una de las áreas clave de crecimiento, a nuestro entender, para este grupo, Deutsche Telekom, por lo cual nos parece la operación muy interesante y por ello hemos incorporado este bono recientemente. Además es un bono triple B, investment grade, no nos da una grandísima TIR, pero nos parece interesante también ir ganando solvencia dentro de la SICAV. Otros, no los voy a cansar, les voy a contar 5 o 6 entradas de las últimas. Otra, hemos comprado recientemente bonos del Nasdaq. El Nasdaq, la compañía Nasdaq del mercado tecnológico americano, emite bonos para financiarse. Y el Chicago Board of Trade también de Chicago, el mercado de derivados, pues también emite bonos. En este caso los dos son también investment grade, incluso más el Chicago Board of Trade con un rating de A-. ¿Por qué hemos comprado estos bonos? Porque a finales de este verano el conjunto de bolsas americanas que decimos tradicionales mandaron una propuesta a la SEC, que sería como la CNMV española, porque pedían que la ley o la norma Subpenny, que es una norma que viene del 2005, no les permite operar en mitades de centavo. Es decir, cuando tienes el bid y el ask, la compra y la venta de una acción, no puedes saltar en 0,005, que eso es la mitad de centavo. Tienes que saltar de centavo entero, no de mitad de centavo. Eso parece una tontería, pero para el gran mercado de lo que llamamos penny shares, que son acciones de centavo y que se mueven entre bit y ask, la diferencia que hay en las posiciones son a veces de mitad de centavo, no se les permite por esta ley poder negociar en saltos de mitad de centavo. Por eso lo aprovecha muy bien lo que llamamos las off-exchange venues, serían las bolsas no tan reguladas y fuera de este mercado tradicional, que estas sobre todo son firmas de trading de alta frecuencia, pues aprovechan eso que no puede cubrir por la norma Subpenny y la bolsa tradicional y lo negocian ellos fuera de mercado. Eso, para que tengan la idea, es un 30% del total ejecutado en el mercado de valores americano. Es muchísimo. Entonces, imagínense si la SEC, que no lo sabemos, pero todo indica que podría aprobarse esto que están pidiendo las bolsas tradicionales, el flujo otra vez, porque obviamente si puedes ya negociarlo desde las tradicionales, que tienen unas garantías mucho mayores los inversores, volverán a las tradicionales. Y eso, si sucede, pues pensamos que va a ser un catalizador importante para estos bonos. Por eso los hemos comprado. Luego, también hemos comprado recientemente la multinacional tecnológica Prosus, es una compañía holandesa que comprará el 100% de BillDesk. BillDesk es un proveedor de sistemas de pago líder en India, mercado emergente con alto crecimiento, porque a veces también se puede llegar al mercado emergente no comprando directamente compañías del mercado emergente, sino compañías del mundo occidental, pero con un gran peso o implantación en ese mercado emergente, como es el caso de Prosus. Con esta compra, insisto, compra del 100%, lo que intentará Prosus, esta compañía holandesa, es invertir en negocios complementarios, en socios, o si compran el 100%, pues en compañías que tienen un track record y un conocimiento, un expertise, un knowledge, un know-how importante en el mercado local. Por lo cual, la combinación de BillDesk, que es la compra, junto a PayU, que es una subsidiaria de Prosus, también de sistemas de pago en el mundo del fintech, eso hará que puedan crear la mayor plataforma de sistemas de pago en India. Eso generará, creemos, un cash flow positivo muy importante. Y además esta compra, una parte muy importante se ha comprado con una posición muy sólida que tiene de cash.
pros. Una parte pues, se ha tenido también que endeudar con la emisión de bonos. Hemos comprado este bono, triple B menos, porque también pensamos que tiene posibilidades de mejora. Luego tenemos otra de las compras, ha sido Bharti, Bharti Airtel, es una compañía en India que ha hecho una ampliación de capital porque quiere potenciar todo lo que es la tecnología del 5G en India y sobre todo también porque quiere ir capturando clientes de Vodafone que no está teniendo demasiado éxito en este mercado. Para poder capturarlos hay que hacer una serie de campañas de marketing importantes, promociones y demás. Y además aquí tenemos otro dato que doy, un dato adicional, y es que el 20% de Bharti Airtel está controlado por las familias Singtel, que es una de las familias más ricas de India, y Mittal, que ya la conocemos por la de ArcelorMittal. Pues los Mittal y Singtel, estas dos familias combinadas, controlan el 20% de esta compañía. Y para acabar, este sí que es un bono high yield, es un W. Este es un bono otra vez del sector financiero en el sentido de que es una plataforma de inversión y un creador de mercado. Hace mucho tiempo que está comprando compañías para incrementar su oferta, complementar e incrementar su oferta de servicios, y últimamente ha comprado una compañía que se llama Virgo, que es líder en el mercado de productos financieros estructurados de Brasil, que son, bueno, se llaman allí CRIs, los CRIs y los CRAs. Pero claro, resulta que la emisión de CRIs y CRAs, que son productos financieros estructurados, Virgo, esta compañía que es líder en este sector, coordinó, originó, creó, vaya, en el mercado primario, en los 12 meses hasta julio, el 38% controló. Es muchísimo. O sea, tiene una posición dominante muy importante, ¿no? Entonces, creemos que esta compra le va a dar ese acceso a ese mercado tan lucrativo para Virgo, pero es que además Virgo tiene una cartera de clientes institucionales, más de 100, a los que ahora también HP tendrá... XP tendrá la posibilidad de llegar a ellos, porque es parte del acuerdo, y también pues incrementar la oferta de servicios y de facturación de clientes institucionales más de 100. Esto, dicho rápido y muy resumido, es lo que miramos en un primer momento para analizar la posible compra de algún bono. Pero no nos quedamos obviamente solo ahí. Lo que también vamos a ver es lo siguiente. Aquí sí que les enseñaré solo alguno porque si no, no quiero cansarles. Pues, pero por ejemplo, no sé, en el de Chicago, pues nosotros hacemos la nota de análisis. Este es un fondo, es un bono a 2030 que nos va a dar una TIR cercana al 2%. Vemos a qué se dedica, vemos el tipo de bonos. Todos los bonos que hay en este fondo son senior and secure, es decir, es deuda senior, no es deuda subordinada, ni son cocos, ni son híbridos, ni son convertibles. Somos muy tradicionales y muy aburridos. Deuda senior, lo más seguro. Vemos que, por ejemplo, aquí los ratings están cubiertos tanto por Moody's como por Standard & Poor's, es el mismo, a menos. La cantidad emitida en este caso son 500 millones de dólares. Vemos aquí la evolución, obviamente, del revenue, de la facturación de la compañía. Como vemos, es positiva. Incluso en 2020 superó la de 2019. Y las previsiones, la parte naranja está ya confirmado el dato de facturación, la parte blanca es las proyecciones, pero como vemos son proyecciones al alza. Luego también vemos de dónde le viene la facturación, en este caso es Chicago, el mercado de derivados americanos, el 100% de la facturación a nivel geográfico le viene de Estados Unidos, y luego vemos cómo está a nivel con otros competidores, ¿no? Pues vemos a CME, si no me equivoco, Chicago Metal Exchange, el Nasdaq y demás, ¿no? Como están los competidores. Vemos bonos similares, qué rendimientos dan. Vemos que algunos aquí dan algo más de rendimiento, pero la compañía nos parece más sólida esta y por eso compramos este bono. Luego vemos aquí también, es un tema que vemos siempre con mucho detalle,
que son cuál es el endeudamiento, ¿no?, de la compañía. Es un endeudamiento bajísimo, un endeudamiento del 48%. Y de ese 48%, el endeudamiento a corto plazo es del 20% y tienen un circulante, activos realizables con cierta facilidad, del 24%, por lo cual un fondo de maniobra positivo. Importantísimo ese fondo de maniobra positivo para que vayan pagando los cupones, un beneficio neto y demás. Aquí vemos el gráfico. Y finalmente, también, bueno, hay dos cosas más que miramos. Por un lado, los vencimientos que tiene de otros bonos. En este caso, como es poco endeudada, solo tiene 2 emisiones actualmente corrientes en el mercado, que vencen en 2021 y en 2023, si lo veo bien. Y también importante, los principales accionistas de este bono. Pues vemos que los accionistas son de máximo nivel. Está Vanguard, BlackRock, Prudential, Crédit Agricole, bueno, hay algunos menos conocidos, State Street, y además vemos en esta columna, si están verdes, significa que en los últimos tiempos han incrementado las posiciones, no las han reducido. Por lo cual, algunos sí, hay 2 que han reducido, pero hay más incremento que reducción, por lo cual ahí vamos un poquito, y aquí algunas noticias. Esto los pongo también a nivel de ejemplo, porque, bueno, vemos en la SICAV solo el resultado, pero hay que saber que detrás hay mucho trabajo profesional, muy mirado. Tenemos la gran suerte de tener Bloomberg, y con Bloomberg es la fuente principal para poder analizar esto, que esto es el resumen de la nota de análisis y les podría cansar mucho más con muchos más detalles de este bono en concreto. Tenemos para cada una de las compras, les podía explicar, pero por razón de tiempo les he explicado esto para que vean un poquito cuál es nuestra metodología a la hora de escoger, en el momento de escoger un activo para incorporarlo en la cartera. Volviendo otra vez a la presentación, a ver si lo hago bien. Estas compras en resultado, espera que pondré aquí. Estas 6 últimas compras, sobre todo lo que han hecho es mejorar ya un rating de por sí elevado en el vehículo. De las 6 compras, 5 son investment grade y una high yield, que es la de XP, que manía con HP, la de XP. Una gran diversificación a nivel geográfico. Fíjense pues, que hemos tocado India, hemos tocado Brasil, hemos tocado Estados Unidos, es decir, intentamos seguir diversificando a nivel geográfico. Se incrementa el peso de la renta fija dentro de Iceberg y se ha incrementado ligeramente la exposición al dólar americano. Esto lo hicimos justo antes de que el dólar empezara a apreciarse otra vez, ¿no? Ha pasado en poco tiempo de los 1,20, 1,21 a los 1,15, 1,16. Esto también nos ha ayudado porque algunos de los bonos son denominados en dólares y primero tuvimos que comprar dólares con la liquidez que teníamos en euros. Y ya para finalizar, y para los más interesados, no se asusten porque aquí hay números y números. Aquí tenemos todas las posiciones de bonos. También podríamos hablar otro día más de la parte de renta variable, pero como es menor y no es la parte que le da más al fondo, me he centrado más en la parte de la renta fija, ¿no? Entonces aquí hay aproximadamente unos 45 bonos actualmente. Insisto, es solo inversión directa y en bonos senior. Bonos líquidos para poder venderlos si los queremos vender antes de vencimiento, que lo solemos hacer porque hacemos una gestión activa de los bonos. Y también otro tema que quiero destacar, porque conforme la SICAV va incrementando su patrimonio, podemos hacer una cosa que no podíamos hacer al principio, cuando la SICAV la cogimos, que estaba en 2.400.000, que es si compramos un bono de 100.000 de nominal o 200.000 de nominal, que es lo que solemos hacer, entre 100 y 200.000, pues el peso sobre el patrimonio total es menor. Eso significa menor riesgo. Si uno de estos bonos no funciona bien, pues nosotros nos damos cuenta que el peso de cada uno de los bonos se mueve entre el 1, 2, alguno cercano al 3, pero no más de un 3% del total de la SICAV. Si un bono tuviera un problema, pues
el peso cada vez está más diluido, porque no es que hayamos incrementando y hemos pasado a comprar cuando va incrementando el patrimonio de la SICAV posiciones de 400.000, no lo hacemos, seguimos comprando y seguiremos comprando en líneas generales pues posiciones de 100, 200. Además 200 en algunos casos porque los mínimos en algunos bonos, sobre todo bonos más expuestos al mundo emergente, son 200. Y aquí, pues bueno, no los voy a cansar con todos los bonos, pero para que vean, por ejemplo, algunas de las que estamos más contentos, por ejemplo, la compra de General Electric, General Electric con un cupón del 4,125, vencimiento 2035, que la compramos además aprovechando las caídas, las oportunidades que nos dio de compra, las caídas de la COVID. Se compró el año pasado este bono, pues en tan poco tiempo lo compramos a 112,8 y está a 135 casi. Además, este es un bono que le dimos bastante peso, 200.000, fue una compra con muchísima convicción, un peso en la SICAV del 3,12%, pues solo este bono nos la está dando en precio una apreciación de 44.000 euros. Añadan ahí los cupones cobrados durante este año. Esta es una de las que tenemos. Otro que ha funcionado muy bien, ThyssenKrupp, el industrial alemán, pues también compramos a 89 y está a 102. Estamos con 26.000 euros solo en este fondo. Rolls-Royce, lo que les decía antes también del mercado inglés o del Brexit. Rolls-Royce pues también nos funciona muy bien. Lo compramos a 100 y está a 112. Además aquí compramos 200.000. Este es un bono que a pesar de ser británico no está denominado en esterlina, sino denominado en euros y pesa un 2,59 en la SICAV. Hay algunos que están por debajo, pocos, pero alguno. Por ejemplo, tenemos aquí el de KPN. Esta es la holandesa, la de telecomunicaciones holandesa. Y esta la compramos a 132 y está a 117, pero hace mucho tiempo que la compramos muy al principio, si no recuerdo mal, en 2016, y con un cupón elevado, porque además esta es investment grade, con un cupón elevado que no es muy habitual en un investment grade cobrar casi un 6%, un 5,625. Por lo cual, si tenemos en cuenta todos los cupones cobrados, probablemente estemos más o menos haciendo las paces. Otra también británica, International Personal Finance, una financiera británica, pues la compramos a 97, está a 117. Aquí no la potenciamos tanto, un 1,35, porque fueron solo 100.000, pero son 20.000. Tenemos Grifols también, que ahora algunos de nuestros clientes saben que también estamos haciendo un CLN de Grifols y decimos que lo más destacable es la estabilidad de Grifols, y aquí se ve mucho, porque fíjense en Grifols que la compramos a par 57, es decir, 100,57 y está a 100,38, está prácticamente igual, estamos perdiendo 195 euros. Esa estabilidad lo que nos gusta y por eso hemos estructurado un CLN recientemente, lo estamos haciendo ahora mismo con muchos clientes con buena aceptación, en la que con Grifols pues damos un cupón, si es en dólares, del 4% y si es en euros del 2,5%. Está fenomenal. Luego, la parte de esterlina, tenemos Moller, que es la de contenedores, que estamos ganando, Hammerson, que es una del sector de la construcción, que también estamos ganando. Luego tenemos Tesco, la distribución, que estamos algo por debajo, y luego tenemos Jaguar Land Rover, que también estamos algo por debajo. Insisto, solo en precio. Luego tenemos en dólares. En dólares también hay una cartera importante, en dólares, y aquí quizá una que es muy desconocida, que es una utility de Arizona, que se llama Arizona. Hace mucho tiempo que la tenemos y también pues nos ha ido pagando un cupón no muy elevado, pero un cupón muy estable, 2,55, y también la tenemos por encima. Luego tenemos algunas de las que hemos comprado del mercado chino como Tencent o Meitua. Meitua es la del takeaway y demás.
pues están algo por debajo, compradas a 99, una está a 92 y la otra comprada a 103 está a 98. Pero insisto que los cupones también nos lo van compensado. Tenemos Nvidia, esta compañía que a nivel de acción ha ido fenomenal, en el bono también, comprada a 99 y está a 109. Por lo cual, como pueden ver, en estas 45 posiciones en bonos, hay todos los sectores, hay muchos sectores, hay muchos países, hay bonos comprados por debajo de la par, hay bonos comprados por encima de la par, hay bonos, la mayoría en ganancias, algunos en pérdidas, pero teniendo en cuenta los cupones también están en positivo. Nos sentimos muy cómodos en el mundo de los bonos y a través de este vehículo pues podemos diversificar el riesgo en 45 posiciones. Por eso yo creo que es una buena opción para quien quiera tener un producto defensivo y aburrido, insisto, a veces ha habido algún inversor que ha invertido y al cabo de un año pues estaba por encima, pero poco por encima. Qué aburrimiento, sí, es aburrido, es lo que buscamos, porque en momentos de bajadas, cuando caen los mercados fuertes, este es un fondo que puede caer, pero cae mucho menos y a medio y largo plazo pues nos da ese 4,5%. Por lo cual, por mi parte, eso es lo que quería contarles. Dejo de compartir la pantalla y estaré encantado si hay algún tipo de pregunta. Y si no, lo iríamos dejando aquí. Pueden escribir la pregunta si quieren. Bien, veo una pregunta que es, se la resumo porque es un poco larga. Con una inflación, dice, una inflación al 5% y este fondo que da un anualizado del 4,5%, pues tenemos una rentabilidad nominal positiva, pero real negativa del 0,5%. Cierto. Lo que pasa es que aquí hay un gran error y además es una cosa que de algún modo me hace enfadar un poco cuando leo prensa generalista. Está a 5% ahora mismo la inflación, pero este anualizado es de 5 años y tenemos más años por delante. ¿Quién puede asegurar, porque yo no lo puedo asegurar y sigo los mercados, ¿quién puede asegurar que este 5% va a ser la tónica durante los 5 años siguientes? Nadie. Por lo cual probablemente estamos en la banda alta de la inflación que podemos llegar a tener. Hemos visto que la subyacente está en el 1,2, 1 punto poco. Por lo cual, cuando esta inflación transitoria vuelva, yo no digo que vuelva de golpe a debajo del 2 como estaba, que estaba en el 1,8, 1,7, pero sí que puede volver pues, por debajo del 3 y luego por debajo del 2, pues ya seguirá siendo un buen producto. No tenemos que ser tan coyunturales, hay que ser más estructurales y a largo plazo, pero que no nos haga cambiar la opinión este 5%. Si este 5% sigue siendo el mismo durante 5 años, pues ahí sí que obviamente hay que buscar algo que nos dé más del 5%, pero no creemos, estamos convencidos que no va a ser el caso. Otra pregunta parece que hay por aquí. ¿Qué opina de esta corriente que habla del gran apagón? ¿Son ganas de marear el mercado? Pero sí, son ganas de marear el mercado. No sé por qué, porque es una cosa que después de 25 años de carrera uno la ha descubierto. Hay momentos en que hay noticias negativas que son las mismas de hace 1 año y medio, pero esa misma noticia negativa se le da mucho bombo, se le da mucho peso, genera mucho nerviosismo, la prensa generalista le da también mucho peso y eso genera una volatilidad. De hecho, no puedo no reconocer que hay más volatilidad actualmente en el mercado porque hay más nerviosismo. Pero este tema del gran apagón, bueno, muchos temas que hay ahora mismo encima de la mesa, me parece que se les está dando una sobreponderación negativa y yo no perdería nunca de vista que los mercados financieros reflejan la situación de la economía real. Y la economía real, con todos sus imbalances, con el endeudamiento por la política fiscal expansiva, con los problemas de oferta ante una alta demanda, con los problemas de energía, con todo lo que queramos, al final, ¿quién hubiera dicho y quién hubiera asegurado
que después de las caídas, por ejemplo, de España de 2 dígitos el año pasado, este año estuviéramos y cerráramos el año casi en un 6%? ¿Quién hubiera dicho que la economía global este año va a acabar casi en un 6%, que es muchísimo, ¿eh? Un 6% de PIB y el siguiente más moderado en casi un 5%. Lo decíamos, lo hablábamos, pero bueno, se tenía que ver, ¿no? Y se está viendo. Por lo cual, insisto, mucha calma porque me parece que hay un nerviosismo artificial ahora mismo en los mercados. A ver si hay alguna pregunta más. Pues parece que no. Nada, si no tienen más preguntas, ha sido un placer, como siempre. Espera, es que me parece que hay una pregunta y no la sé ver. Un segundo. Ah, no, es la que ya he respondido. Bien. Como siempre, un placer estar con ustedes. Estamos a disposición para quien quiera potenciar su posición en la SICAV, para la parte defensiva de la cartera, para quien tenga un amigo que quiera probar este vehículo y, como siempre, pues estaremos encantados de responderles en SLM, ya sea en la oficina de Barcelona o en la oficina de Palma de Mallorca. Nada, un abrazo y muchísimas gracias.